son dos clases nomás, es bronquiolitis, asma, y la tercera clase es tuberculosis. ¿Está bien? Antes no se juntaban tantas clases, pero bueno, ahora se ha programado así, entonces tienen que estar atentos, porque tampoco es fácil, digamos, darle todos los conocimientos, ¿no es cierto?, en un 20 minutos. ¿No? Muy bien. Bueno, esto ya lo leen, son las competencias, desempeño, la bibliografía, y empezamos. Ven ustedes la clasificación de enfermedades infecciosas. Las que vamos a referirnos son bronquiolitis, dentro de las agudas, y tuberculosis pulmonar, y dentro de las crónicas, asma. Entonces, la definición de bronquiolitis es una infección respiratoria aguda de vías aéreas inferiores, más frecuente durante la lactancia. Decimos, muchas gracias. Entonces, esto de primer episodio está en la literatura. O sea, bronquiolitis siempre habrá asociado la primera vez que un niño presente sibilancias, ¿sí? Primer episodio agudo de broncofusión que afecta a los niños pequeños en el curso de un proceso respiratorio de vías aéreas altas de origen viral. Primer episodio se aceptaba para efectos prácticos. Pongo a ver, ¿por qué lo perdone? No, ¿dónde está el primero? Pongo un poquito más ahí, se pasa. A ver, ¿cómo funciona? Ya, gracias. Muy bien. Entonces, ¿por qué? Porque si tengo un SOBA, síndrome de obstrucción bronquial agudo, voy a decir en menores de 5 años. Hiperreactividad bronquial en mayores de 5 años. ¿Estamos? Entonces voy a decir SOBA, primer episodio. SOBA, segundo episodio. SOBA, tercer episodio, yo ya tengo que ver si es asma o no. O de repente es otra cosa también. ¿Ok? Para eso, para diferenciar con asma. ¿Qué más voy a encontrar? Que estas sibilancias son expiratorias, ¿sí? Menos grave, expiratorias. Más grave, expiratorias e inspiratorias. Y la edad es menores de 2 años. Bueno, esta es la definición de la Academia Americana de Pediatría, pueden leerla, y también las guías de consenso del Reino Unido. ¿Está bien? Vamos a ver que la bronquiolitis viral es la causa más importante de las infecciones del tracto respiratorio inferior, afecta al 10% de los lactantes durante una epidemia. Solo un 15%, incluso menos, requieren ingreso hospitalario. Afecta a menores de 1 año con una incidencia mayor de 3 a 6 meses, y estos son los niños que van a tener mayor gravedad. Predominan varones, por eso son el sexo débil, ¿sabían? No. Todo lo que es respiratorio, los varones es sexo delicado, ¿sí? Muy bien. La mortalidad se estima entre 1 a 2%, ¿ok? Bueno, las tasas no les voy a tomar el examen. Esto sí les voy a tomar el examen. ¿Quién es el más importante? Para su examen de salud. ¿Es cierto que estamos en el tercer puesto de la Católica o en el puesto 38? ¿Por qué aparecemos de nuevo en 38, en el puesto 38? En ese cuadro hay, una dice Católica Santa María y la otra de Santa María. Tarea, a ver, porque me están molestando en el honor elevado que es puesto 38. Nos ha felicitado el día del aniversario el rector, que estamos en tercer puesto, ¿no es cierto? Averiguo, no sé. Muy bien, si les preguntan en el examen cuál es la etiología más importante de bronquiolitis, ¿qué van a decir? A ver, la última fila que está ahí mirando, chateando con su novio. ¿Cuál es la etiología más importante en bronquiolitis? La última fila responde. Fuerte, pues fuerte. Ya está ahí, pues está ahí, ¿sí? ¿Sí? En segundo lugar, es muy importante también el metaneurovirus. ¿Estamos? Hay otros orígenes también, no son los únicos, simplemente les digo que es el más importante, el virus sincicial respiratorio. Les he puesto en el examen varios casos clínicos con esta etiología. ¿Estamos? El adenovirus va a tener una enfermedad mucho más
grave y a veces va a dejar mayores secuelas. ¿Está bien? Entonces, dentro de la etiología vamos a ver al virus sincicial respiratorio, qué características tiene, que es citopático, ¿no? Para el epitelio de las vías, más va a ser en invierno y el 80% va a ser en menores de 3 meses. En la clínica también se puede escuchar crépitos, sin que eso signifique que sea una neumonía bacteriana. Les tomo de examen esto: factores de riesgo de severidad, prematuridad, enfermedad pulmonar crónica, enfermedad cardíaca congénita, inmunodeficiencia y edad temprana. Y el rinovirus, ¿cierto?, con relación a sibilancias severas, afecta en todas las edades, especialmente menores de 1 año, se presenta durante todo el año, hay una citotoxicidad mínima, diferente del anterior, y hay sibilancias. Factores de riesgo de severidad, en este caso, respuesta inmune polarizada, TH2, exposición a alergenos, barrera alterada, respuesta deficiente de interferón. Muy bien, acá tienen las mismas características entre el virus sincicial respiratorio y el rinovirus. Les voy a preguntar también esto, las diferencias que hay en cada uno. Muy bien, ¿cuáles son los factores de riesgo? Menores de 12 años, sobre todo aquellos menores de 6 meses, varones, lactancia artificial, vivienda desfavorable. Prácticamente todos estos son factores de riesgo para cualquier enfermedad respiratoria en general. Por ejemplo, neumonías graves. También. ¿A quiénes o qué niños son susceptibles de tener una bronquiolitis grave o severa? Volvemos a repetir: menores de 6 años, que hayan sido prematuros, que tengan displasia pulmonar o secuela de displasia pulmonar, fibrosis quística, cardiopatías, síndromes malformativos y inmunodeficiencias. Entonces, dentro de lo que es fisiopatología, vamos a ver que hay edema de la mucosa. Y los tapones, esas toses que tienen los niños, sobre todo pequeños, que no saben toser, que no saben respirar por la boca, entonces va a ser el problema por el moco, fibrina y detritus. ¿Qué va a haber? Va a haber obstrucción, que puede ser parcial o total. Si fuera parcial va a haber atrapamiento aéreo, que es en general, y si fuera total va a haber atelectasias. Por lo tanto, va a haber aumento del volumen residual y de la capacidad residual funcional, las resistencias están aumentadas, los flujos están disminuidos. Por el otro lado, vamos a tener también trastorno BQ, ¿sí? Aumenta el trabajo respiratorio, ¿no es cierto? Va a haber hipoxemia, fallo respiratorio, consumo de oxígeno y agotamiento, hipoventilación. Los pacientes graves, ¿qué vamos a hacer? Intubarlos porque no queda más. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas? Va a haber un periodo de incubación de 2 a 7 días. Tomo examen esta parte. Síntomas iniciales de 1 a 3 días, que puede haber coriza, tos, congestión, estornudos, puede haber fiebre, conjuntivitis. La otitis es una complicación general a cualquier enfermedad de vía aérea. El 60% de infecciones afectan las vías aéreas superiores. El periodo de estado va a progresar en 3 a 7 días a vías aéreas bajas, por lo tanto ya vamos a tener tos, disneas, sibilancias y dificultad para la alimentación. Sea un lactante, imagínense, solo leche materna, están obstruidas las fosas nasales, no sabe respirar por la boca. Va a haber un empeoramiento conforme avanza la enfermedad hacia el estrés respiratorio severo y cianosis, que lo más probable va a tener que ser intubada. ¿Qué va a encontrar el examen físico? Puede encontrar aleteo nasal, taquimia, taquicardia, va a haber un tórax cilíndrico, ¿no? Ustedes van a ver que esos pacientes tienen, o sea, se ven pechugones, ¿sí? Como a veces ustedes quizás les han relatado a los niños que se aspira meconio, ¿no? Desde bebitos son pechugones. Entonces, esto vamos a mirar en estos pacientes. Retracciones torácicas o tirajes, el murmullo vesicular va a estar disminuido, va a haber sibilancias, estertores húmedos, expiración prolongada, cianosis. El hígado y vaso pueden crecer. Y aquí también tienen como un resumen de lo mismo. Vamos a ver que en la bronquiolitis hay que distinguir los fenotipos. Tenemos patrón A, B, que es el más importante, patrón C, y el de, no, en realidad ya es de menor porcentaje. Y tiene características como la edad, el patógeno, en este caso el rinovirus, en el patrón B, que es el mayor, es virus sincicial respiratorio, ¿no es cierto? Puede haber eczema, el curso clínico es leve, no hay eosinófilos, por ejemplo, se puede asociar con Streptococcus pneumoniae, ¿sí? Y las sibilancias
es moderado, o sea, la recurrencia de sibilancias es moderada. Ellos son los que probablemente van a progresar a asma. Y acá les traigo las características de una placa de un niño con bronquiolitis. Puede ser normal, una placa de un niño con bronquiolitis puede ser normal, pero también ustedes pueden ver atelectasias, pueden ver horizontalización de arcos costales, aplanamiento de diafragma, peribronquitis, etc. ¿Estamos? Acá, por ejemplo, ustedes pueden ver una atelectasia en el lóbulo superior derecho. ¿Qué más tenemos? Laboratorio. Se hace el IFI viral, ¿no es cierto? Pero también en el hemograma podemos tener leucocitosis, sin que eso signifique que es una infección por bacterias. Y en el AGA, predominantemente vamos a tener hipoxemia. ¿Ok? Ya el diagnóstico microbiológico va a ser que se va a encontrar el BSR en secreciones nasofaringes. Este cultivo es costoso y no lo hacemos. Lo que sí hacemos es el IFI. ¿Ok? ¿Y cómo vamos a clasificar para ver si es leve, moderado o severo? ¿Estamos? ¿Qué voy a tener en cuenta? Este es tema de examen. Sibilantes, el tiraje, la frecuencia respiratoria cardíaca, si hay buena o no ventilación y cianosis. ¿Estamos? ¿Qué más puedo ver? Si los sibilantes están al final de la expiración, toda la expiración o en expiración. ¿Estamos? ¿Sí? Por eso muchas veces les preguntamos en el teórico práctico, ¿qué es más grave? ¿Que tengan sibilancias expiratorias o inspiratorias? ¿Qué es más grave? Ins, ¿no es cierto? Primero empieza con expiratorias, luego con inspiratorias, que es más grave, como pueden ver acá. Los tirajes, un paquete, dos paquetes, bueno, a los alumnos de práctica les he enseñado. De 1 a 3 puntos leve, moderada hasta 7 y grave de 8 a 14. ¿Estamos? Ustedes se benefician porque les estoy diciendo las preguntas de examen, ¿sí? Los que no han venido. Señor delegado, ¿cuántos debían estar acá? ¿No, señor delegado? 180. ¿Y cuántos hay? 180. El conchito nomás de la promoción. Muy bien. ¿Cómo es el tratamiento ambulatorio? Ustedes son los mejores, se supone, ¿o no? ¿No? Aquella amiga dice que solo viene por el novio. Bueno, formas leves que voy a hacer, lo más importante: hidratación, toma de comidas más pequeñas y más frecuentes, lavado nasales, aspiración de secreciones, posición semisentada, ¿no es cierto? Ambiente tranquilo, evitar irritantes. Muchas veces al paciente hay que tener cuidado de examinar, o sea, cuando está tan grave, por favor, dejarlo un tiempo, que se estabilice, que esté en brazos de su mamá, que tome teta, pero no va de frente a ponerse a examinar, de repente queda ahí nomás el paciente. Entonces, el tratamiento no tiene un tratamiento como en tuberculosis, por ejemplo, ¿no? En tuberculosis decimos, el BK, muy bien, ¿qué le vas a dar? Ya tenemos un esquema de 4 drogas, ¿no es cierto? Si te sale una neumonía, neumococo, ¿qué vas a dar? ¿Qué antibiótico vas a dar? Oh, chicos, vamos a sacar menos nota, vamos a sacar el puesto 38 cuando ustedes dan examen de seruma, así como vamos. Si tengo un neumococo, ¿qué voy a dar de antibiótico? ¿Quién quiere levantar la mano? Delegado, a ver. ¿Qué vamos a decir? Nadie responde. Hemos dicho de la última fila, el doctor, el último de acá. ¿Qué tratamiento voy a dar? Si es neumococo. Digan algo, pues. No está bien que se equivoquen, pero no responder no está bien. Sí, pues ya se ha ido, tiene infección urinaria también, doctor. Chicos, neumococo igual penicilina. Espero que no se olviden. Neumococo igual penicilina. ¿Estamos? Esa penicilina, si es ambulatorio, estoy hablando de una neumonía bacteriana por neumococo. Le voy a dar amoxicilina bivalente. ¿No? Si es una cosa leve. Si es más, probablemente esa amoxicilina lo uniré a amoxiácido cloruro. ¿Estamos? Y después de eso, si se complica, entonces ya puedes pensar en antibióticos de segunda línea. Pero en su cabeza deben grabar neumococo igual penicilina. Si en sus respuestas no hay penicilina, hay amoxi, hay ciprofloxacino, ¿qué van a dar? Amoxi. ¿Se dan cuenta? No es difícil. Muy bien. Entonces vean que en bronquiolitis pasa por muchos procesos de tratamiento que hasta ahorita en el mundo no nos ponemos de acuerdo.
¿Estamos? Entonces, como ustedes ven, ¿cuáles son los pilares? A ver, por favor, vayan leyendo. ¿Cuáles son los pilares? Hidratación, lo primero. Y oxígeno. ¿Estamos de acuerdo? El ambiente húmedo y caliente, eso ya pasó, no se hace en este momento. Pero eso es lo más importante, oxigenación para mantener una saturación más allá de 92 en realidad, y ya puedes poner más. Y en los casos severos tenemos la cánula de alto flujo, ¿ya? Entonces es a través de un equipo, ¿no es cierto?, que lo ven acá, y esto ha sido mucho más avanzado que antes ni lo conocíamos con el COVID. Con el COVID, por ejemplo, la novia de lado ha llegado, para adultos ha llegado como 30, para pediatría llegó solo como 2, hasta ahorita tenemos solo uno que manejamos, ¿ok? Esto tienen que leerlo, tienen que ir conociendo, porque ustedes cuando lleguen al hospital de internado van a ver la cánula del cordón. Doctor, que se está durmiendo, pellizcalo, no importa. Doctor, ya. A ver, nos vamos a parar rápido, todos. 1, 2, 3, muevan la cadera, a un lado, a otro lado, ¿eh? Ya, despedícense, ya, asiento, asiento. Cada vez que encuentren un movimiento, asiento. Creo que se me bien, pues. También podría ser un síntoma nasal, que esto lo vemos más en hematología, es muy chiquito, ¿no es cierto? Incluso tenemos los síntomas artesanales. ¿Quiénes han ido al honorio? Levanten la mano a Neo. ¿Ya? ¿Han visto o no? Sí. ¿Han visto algún CPAP? Sí. Sí. Ok. Vamos a ir tratando con ellos. Broncodilatadores con interrogantes. Porque puede ser asma, o sea, al final puede ser asma. Si un niño de 1 año puede ser asma, sí, hay asma de lactancia, pero hay que saber bien diagnosticarlo. No porque tenga una vez y gracias es asma, no, es en las recurrencias que vamos a ver. ¿Está bien? Y hay herramientas para diferenciarlos, debemos tener una prueba terapéutica. ¿Qué quiere decir? Que cuando empiezas con un paciente, lo hidratas y le pones oxígeno. Si con eso se tranquiliza, o sea, antes de eso limpió las fosas nasales, porque les decía que los neonatos y los lactantes no pueden respirar por la nariz, tienen una ñatita muy pequeñita, se tapa con el moquito y entonces no saben respirar por la boca. Tienen una lengua grande también, ¿ya? Entonces, si sigue mal o sigue con más distrés, qué sé yo, le voy a agregar broncodilatadores, pero no voy a agregar a la vez broncodilatadores, adrenalina y no sé cuánto más, no. ¿Estamos de acuerdo? Es poco a poco. Si tú ves que hay respuesta, entonces adelante sigues haciendo. Si no hay respuesta, no. Aquí tenemos el tratamiento con beta 2, ¿no es cierto? Pocos efectos infecciosos, lo que no es en la literatura, útiles en algunos pacientes con salbutamol nebulizado, y si hay respuesta puedes continuar, ¿no es cierto? Si se produce una pequeña mejoría en la escala de síntomas, ¿sí? No mejora la saturación y la frecuencia respiratoria. ¿Estamos? O sea, nada, se pasó también por adrenalina nebulizada. Se vio que en algunos sí había algún efecto, pero la mayoría no. Corticoides sistémicos. Los estudios dicen que no altera el curso de la enfermedad ni disminuye el número de ingresos. Corticoides inhalados no son útiles. Y después pasamos por el suero hipertónico. Y nuevamente ahorita, ¿qué es lo que está en boga? Es la oxigenoterapia. ¿Estamos? La prednisolona como corticoide reduce los síntomas respiratorios asociados a bronquiolitis por rinovirus. En los casos que vamos a encontrar también eczema y sensibilización alérgica. ¿Sí? Y acá, por ejemplo, el efecto de la acitromicina en bronquiolitis por virus sincicial respiratorio redujo niveles de nasales de interleucina 8. Aumentó también el tiempo de ocurrencia del tercer episodio. Pero nada de esto, o sea, como ven, solo es estudios. Pueden ver una bronquiolitis en el centro de salud cuando no es tan grave y el niño no es tan pequeño. Porque el niño pequeño tienen que mandarlo al hospital. ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice acá el título? Hay para ahí que está durmiendo la doctora acá. Tú estás durmiendo. Ahorita hacemos el ejercicio. Menores de 6 meses tenemos que hospitalizar. Factores de riesgo, por ejemplo, que tenga cardiopatía, broncopatía crónica. ¿Qué es? Por ejemplo, esto una secuela de displasia broncopulmonar. Un niño que nació con prematuridad va a presentar membrana hialina y va a quedar con displasia broncopulmonar. Inmunodeficiencia, problemas de alimentación, no respuesta óptima al distrés, ¿no es cierto? O sea, sigue con mucho distrés, no, tienes que hospitalizar. Por ahí ponemos también riesgo social. Cuando la frecuencia respiratoria está más de 60, tengo que hospitalizar al paciente. ¿Sí?
Criterios, seguimos con los criterios de ingreso al hospital, bueno, frecuencia respiratoria, distrés respiratorio, episodios de apnea. Eso es muy importante en aquellos, sobre todo prematuros. Hipoxemia, cianosis, letargia, rechazo a las tomas, porque hay bebés que no van a querer lactar. Entonces, ¿qué va a pasar con ese bebé que no quiere lactar? Se va a deshidratar, ¿no es cierto? Entonces voy a aumentar un problema más a lo que ya tengo. Entonces ese niño tiene que entrar a hospitalizarse. Muy bien. Riesgo social, o sea, llega a 12 de la noche, es de Chihuahua, ¿lo vas a mandar a su casa? ¿Llegará? No llega ni la mamá. Y acá revisan esto del manejo en el hospital. Criterios de ingreso a UCI en el examen, ¿sí? ¿Cuándo voy a poner? Cuando es grave la bronquiolitis, perdonen. Cuando hay cianosis generalizada, llanto débil, quejido intenso, esfuerzo respiratorio importante. Si no va a mejorar, por ejemplo, en emergencia, le pongo nebulizaciones con beta 2 cada 20 minutos y la saturación sigue baja, entonces tengo que hospitalizar al paciente. O le hago un AK y la presión de CO2 está aumentando, o la presión de oxígeno está muy baja. El pH menos de 7, ¿no es cierto? Bradicardia, apnea, todo eso tengo que entrarlo a UCI. Si no, va a ir mal el paciente. Complicaciones de la bronquiolitis. Ya lo habíamos hablado, apnea, insuficiencia respiratoria, neumotórax, que puede haber neumodiastina, peristalsis, que es lo más frecuente, neumonía, como complicación, puede haber edema pulmonar, deshidratación, etcétera, etcétera. Y las conclusiones, el virus sincicial respiratorio parece ser como un inductor de situaciones recurrentes, por eso muchas veces se dice que el virus es un gatillante del inicio de un asma, ¿sí? A veces de edades muy pequeñas. ¿Está bien? Muy bien, creo que ahí nos podemos quedar en esto. ¿Pregunta ahora? No quiero que pregunte. Doctor, que se está agarrando la carita. ¿Cuál es el virus más importante de bronquiolitis? OSR, virus incital respiratorio. Ah, ya, okay. Le decía al otro, pero no, ya está bien. Muy bien. Un paciente de 6 meses que tiene frecuencia respiratoria 60-70. Ahora, doctor, que no dijo la respuesta. ¿Lo vas a hospitalizar? Sí. Las preguntas les voy a venir como casos clínicos, chicos. ¿Sí? En el examen ya le he dado las preguntas al doctor. ¿Estamos? La mayoría es con casos clínicos porque los exámenes de NAM o de SERUM, todos son casos clínicos. ¿Les han preguntado a algún compañero, algún hermano, primo que tenga? Sí. ¿Les han preguntado cómo ha sido el examen de SERUM? ¿O así suerte que los de la 14 responden bien? Siempre salíamos por debajo de la onza, por si acaso. ¿Sí o no? No estoy diciendo mentiras. Así que debe ser una locura. Pero así como algunos se esfuerzan y tienen 16 de promedio, ¿otro cuánto ha sacado? En la radio y en la televisión estaban diciendo, ¿cuánto ha sacado? El más bajo, 0,2. 2. 0,2. Muy bien, ¿alguna pregunta de bronquiolitis? ¿Sí han entendido? Está fea la clase, muy pesada, no entiendo nada. Díganme. ¿Cuál es el tratamiento? La segunda, doctor, he dicho, voy a preguntar a la última fila. Si han sentado a la última fila, yo cumplo. ¿Cuál es el tratamiento más importante en bronquiolitis? A la nena de atrás le decía, ¿verdad? Así es, son los pilares, estamos, ¿sí? Y lo demás, ya, ¿qué quieres contestar tú con cabello ruloso? ¿Qué voy a empezar? ¿Con qué puedo empezar a probar? Oxígeno y hidratación, lo más importante. ¿Qué sigo? Broncohidratados, pero así no. Lo que es el niñito de 2 meses no debe hacer así. Pero es decir, dispara. Estamos. Es en nebulización. ¿Ok? Muy bien. Ahora entramos a asma. ¿Quieren pararse o sigo? Sigue nomás. Sigo ya. Parece. Ahí atrás están hablando. Doctora, después se enamoran. Ya, vamos. Muy bien. Asma. ¿Qué es el asma? Bueno, eso es todo lo que ustedes tienen que ver. Acá no voy a empezar con la definición. Voy a empezar, ¿por qué? Porque este es un estudio de Tucson, antiguo, y luego ha habido otro, pero para que ustedes entiendan que cuando un niño nace, que estamos acá, no voy a decir que es asma, ¿estamos? Sobre todo los varones, que son más débiles en este sentido. Está en la literatura, pero lo van a encontrar buscando mucho. ¿Quién tiene el diámetro mejor en vías aéreas, el varón o la mujer? Bueno. No me digan que no saben, ¿no?
también genes de conocimientos. Porque hemos dicho que todo lo que van a ver respiratorio los varones son el sexo lento, porque traen el diámetro de la vía aérea más pequeño que las mujeres, ¿ok? Esa es una de las razones, ¿ok? Entonces, si mi paciente presenta sibilancias en esta etapa, se llama sibilancias transitorias y mira, va a caer más o menos a los 3 años. El otro grupo es este grupo, que va a tener sibilancias persistentes por una patología conocida, ejemplo, la secuela de displasia broncopulmonar que les acabo de explicar. Por ejemplo, una fibrosis quística, que es una enfermedad congénita. ¿Estamos? Y eso va a ser alto por alrededor de los 6 años y después empieza a caer y va a quedar en una meseta, no cae hasta acá como esto. Y los otros que pueden empezar desde acá, pero más empieza alrededor de los 3 años, que tienen sibilancias persistentes, va a continuar y además se asocia o ya se va descubriendo que hay atopía, tanto en el paciente como en la familia. Y esos son los verdaderos asmáticos. ¿Comprendido o no? ¿Sí? Hay 3 fenotipos. No me acuerdo si les he puesto pregunta de esto. ¿Cuáles son las más, en porcentaje? Perdón. El 65% es las transitorias y tiene buen pronóstico, porque esos bebés crecen, mejora el diámetro de sus vías aéreas y ya pasa. ¿Sí? Los con causa conocida sin atopía, por ejemplo, la fibrosis quística, tienen un porcentaje menor. Y los persistentes va por ahí. Sí, pero estos son los verdaderos asmáticos, que va a seguir estas sibilancias hasta a veces más allá de la adolescencia. Este cuadro lo toma examen, por si acaso. Estoy diciendo, después no me venga con cuentos. Tenemos 2 columnas, una de vía aérea grande y la otra de vía aérea pequeña. Y tenemos 2 filas que es de patología, causas de sibilancias agudas y persistentes. ¿Estamos? Entonces, si yo les pregunto, de vía aérea grande, agudo, causa de sibilancias, ¿qué hay? Cuerpo extraño. Vía aérea pequeña, infecciones virales, o sea, ahí está la bronquiolitis. ¿Quién lo produce? El virus incisional respiratorio. Persistentes, de vía aérea grande, ¿quién? Vean, y de vía aérea pequeña, persistente, ahí tienen al asma bronquial. Les estoy haciendo ejemplos de lo más importante, ¿sí? Pero por favor, esto es bonito observar. Entonces, ¿qué es el asma? La tuberculosis, que ya viene en la clase, les voy a decir que la tuberculosis, una enfermedad infecciosa producida ¿por quién? La tuberculosis, ¿por quién? El bacilo de Koch, ¿está bien? Responda, pero es la primera promoción. ¿Qué pasa con tus compañeros, señor delegado? Nada, responden igual. Es por el beca, ¿no es cierto? ¿Qué tratamiento vamos a dar? A ver, uno de las 4 drogas, dígame. Isoniazida. ¿Está bien? Pero en el asma no hay eso. Ojalá que hubiera, no hay. Entonces, ¿qué es el asma? Es una enfermedad bronquial inflamatoria crónica, persistente, repetitiva, irreversible. Y todavía acá le podemos aumentar con o sin tratamiento. Tiene diferentes grados y es desencadenada por diferentes estilos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Muy bien. También tenemos que tener en cuenta, y sí les he preguntado, me parece, es ¿cuáles son las características? Esto les preguntan en todos los exámenes del asma. ¿Qué características anatomopatológicas hay? Que va a haber un edema bronquial o inflamación crónica, hiperrespuesta o hiperreactividad bronquial ante los alergenos y obstrucción de vía aérea, ¿no es cierto? Y la cuarta es hipersecreción de moco. Pero vuelvo a repetir, dice siempre, van a encontrar que es reversible con o sin tratamiento. ¿Estamos? Y ahí tienen una definición de GINA, enfermedad inflamatoria crónica de las vías aéreas inferiores en la que desempeña un papel destacado las células y mediadores. Se asocia a una hiperrespuesta bronquial y se producen episodios recurrentes de sibilancias, disnea, opresión torácica y tos, que son los 4 signos cardinales de un asma. ¿Y cuándo más se presentan? En la noche o al amanecer. La epidemiología es diferente de asma en toda la población mundial, generalmente se dice de 5 a 10, pero vamos a encontrar que hay hasta 20. En Arequipa, no sé si lo he puesto, pero hubo estudios que decían un promedio de 15%. No sé ahora, esto es de varios años. Y estos estudios es de AISAC que hicieron a nivel mundial para ver cuál era la prevalencia de 6 a 7 años y de 13 a 14 años. Y el segundo estudio, vean que aumentaba. ¿Ok? Eso, por ejemplo, no lo voy a tomar,
Acá pueden ver un poquito más cómo va variando. En Lima, ¿cuánto tenemos? Alrededor del 26%. ¿Es alto o no es alto? ¿Por qué es más en Lima que en Arequipa? Cuéntenme. Por el clima. Sí, en Lima contaminación. ¿Con qué? Puede ser, ¿no? O sea, el humo de los carros, las fábricas y todo eso. Silvia, te dice que a tu amiga venía a escuchar la clase en el residente. Muy bien, sigamos. Aquí ven en la costa, ¿no es cierto? Y ahí está lo que les decía de Arequipa, ¿ya? Por ejemplo, eso no les va a tomar examen. ¿Alguien va a estudiar epidemiología? Cuéntenme. No, ¿no es cierto? Ustedes deben hacer ese cuadrito de resumen, de lo más importante, ¿sí? Muy bien, hay teorías. ¿Por qué se produce el asma? Hay teorías. Dice que esta es la teoría alérgica, que el asma es un proceso alérgico en el que va a haber aumento de IgE, por lo tanto, de granulación de mastocitos, sustancias broncoactivas, y va a haber el broncoespasmo y edema. Bueno, y hay también el otro camino. O la teoría neurogénica o colinérgica, que dice es una enfermedad nerviosa en la que va a haber inhalación de sustancias irritantes, liberación de neuropéptidos, por lo tanto va a haber aumento de la permeabilidad vascular, broncoconstricción y persecución de moco. Y la última que hay es la higienista, que al bebé lo vas a poner en una burbuja. Si ustedes tienen hijita ahorita, ¿qué quisieran? Ponerla en una burbuja para que nada de los alergenos le afecte, ¿está bien? Pero eso que va a provocar un retraso de la maduración del sistema inmunológico y una maduración inadecuada. Y más bien van a favorecer que aparezcan más enfermedades alérgicas y asma. ¿Está bien? Entonces, ¿qué voy a decir de la etiología? Este en el examen se estipula que el asma es un proceso alérgico que va a depender de la herencia, lo que te heredan tus padres y de los factores ambientales. Si tu mamá y mamá son alérgicos, ¿tú saldrás alérgico o no? Sí, si no eres el vecino, tengo que decir el vecino. ¿Sí? Muy bien. Entonces, va a haber este factor, ya, vas a heredar, ¿no es cierto? Pero también va a suceder el ambiente. ¿Qué quiere decir? Si tienen a un bebé, nace alérgico, y encima los papás son fumadores, ¿qué va a estallar? ¿Va a estallar o no va a estallar? Va a estallar. O sea, todo lo que venga al ambiente va a afectar definitivamente en este niño, mientras que en otro ha nacido alérgico, pero no le dan al tercer día chupetín. Al tercer día que ha nacido ya están dando chupetín. ¿Sí o no? Son colorantes que a veces, muchas veces, van. Tema de examen, factores de riesgo. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Que ustedes lo conocen ya. Genéticos, ¿no es cierto? Ya hemos hablado. La obesidad, sexo. Los factores ambientales, por ejemplo, alérgenos intradomiciliarios tienen los ácaros de animales domésticos, perro, gato, alérgenos como la cucaracha, extradomiciliarios, pólenes. Infecciones previamente virales, sensibilizantes, el humo del tabaco, ya hemos hablado, y contaminación ambiental. Si yo les pregunto acá, levanten la mano quienes han recibido alguna vez un inhalador o tienen diagnóstico de asma. Levanten la mano. Vamos a sacar un porcentaje. Levanten, pues escucha nada esta promoción. No es nada alérgica. 2, 4, 5, es poquito, hay más, sino que no quieren levantar la mano. Dirán, ¿se acuerdan? ¿No? Antes decían nuestros abuelos que vamos a ir a vivir al equipo para que se cure el asma, ¿o no? No es que se curara, sino que este era un ambiente más libre de contaminantes, ¿sí? ¿Hay alguno de ustedes que debe ir por Tibaya, por no sé, bueno, ahorita Tibaya está por donde pasa el camino del colesterol, hay mucho campo, no, hay mucho campo. Pero hay campos de que, Sachaca, no sé, donde hay campo, hay menos contaminados, ¿estamos? ¿Sí? Todavía tenemos campiña, pero supongo que pronto, ¿no? Cuando ustedes tengan su torre de edificio, ya vamos a tener. ¿Muy bien? Bueno, si estuviera bien, van a tener algo claro. Muy bien. Factores de riesgo entonces, es el comienzo de asma antes de los 2 años. Hablábamos de esos niños con bronquiolitis, ¿sí? Los del fenotipo B, sobre todo, esos hacen lo que, si van a ser recurrentes y van a ir a lo que es asma. Si tú no diagnosticas bien, o sea, los de adultos nos dicen, en memoria, si no tú curas bien tus asmas, mañana voy a tener al adulto y con el poco. ¿Estamos? O sea, no es cuestión de esa enfermedad de pasarla así. Madre o familiar con asma, pruebas de alergias positivas, atopía, alteración de la función ventilatoria persistente. ¿Estamos? Entonces tengo acá el famoso IPA, índice predictor de asma. Yo les traje de 2 autores, Castro Rodríguez y Gilbert. A este doctor lo conocimos gracias que vino a dar una charla en un curso de Cayetano y luego quiso conocer el Colca. Entonces nosotros le pagamos el pasaje hasta acá, pero que nos den una charlita. Y nos dio una charlita a la Ciudad de Neumología.
nos dio, o sea, fue bonito, fue bonito. Muy bien, si ustedes comparan uno con otro, no hay mucha diferencia, ¿no? Historia de algún padre con asma, diagnóstico de, en este caso, de dermatitis o atopía, sensibilización alérgica o no más, alergénicos. Son criterios mayores. Criterios menores, rinitis alérgica, ¿no es cierto? Sensibilización alérgica a la leche, huevo, etcétera, similares no relacionadas a resfriados, y la eosinofilia periférica mayor o igual a 5. ¿Ok? Ya, pero tú qué puedes tener, es herencia de genética de alergia, y como les decía, en el ambiente es muy importante, cómo se va a desencadenar o no. ¿Ok? Muy bien. ¿Cuáles son? Tema de examen. ¿Sí? ¿Cuáles son los alergenos para desatar o los factores de riesgo para el asma? Es diferente que al final de esto les voy a hablar de crisis asmática. Es diferente. Es como hablar de diabetes mellitus y cetoacidosis diabética. ¿Estamos? ¿Sí? Muy bien. ¿Cuáles son? Infecciones virales, respiratorias, polvo de la habitación, pólenes. Por ejemplo, esto me hace acordar que hace 2 días estuve de guardia y trajeron un niño en la noche, 11 de la noche, pero lleno de tierra. O sea, lleno de tierra. Los bebés cuando tú das tratamiento y no salen, o sea, no mejoran ni siquiera un grado, algo pasa. Y ese algo pasa puede ser que lo han frotado con mentolato o que le han hecho tomar un mate de eucalipto, etcétera, etcétera. ¿Estamos? Este bebé había estado hospitalizado en marzo, pero era como una neumonía viral, qué sé yo, un SOA. Y esta era la segunda vez que lo llegó así, ha terminado en UCI, porque no podíamos, o sea, había que bañarlo. Yo hice botar toda la ropa. ¿Dónde ha estado señora? Le digo, habían ido al campo y el niño se ha rebotado la tierra. Era tierra, tiran su ropa toda la tierra. Polen es pasto. ¿El pasto tiene flores? Cuando se da flojera y varios, ¿no? Se acuestan y duermen ahí en el pasto. Y después tienen crisis. ¿Ok? Caspa de animales, contaminantes intradomiciliares, el ejercicio, productos químicos, medicamentos, aire frío. ¿Ok? Y los cambios estructurales, lo que vuelvo a repetir lo que les dije al inicio: hiperreactividad bronquial, broncoconstricción bronquial, edema bronquial y hipersuficción pulmonar. Cuando les pregunten 3 son estos 3, cuando son 4, este es el 4, hipersuficción pulmonar. Y el gol estándar, el examen gol estándar para espirometría, ¿cuál es? Perdón, para el asma es espirometría. ¿Ok? ¿Quieren leer algo? Porque yo les voy a hacer aprender ahorita en una clase espirometría. Tienen que leer si quieren ver de qué se trata, pero son volúmenes y es una prueba de squash, ¿no? Ya tienen ahí una maquinita, se tapa la visita, toma aire y luego va a expulsar todo lo que puede y lo más largo que puede. ¿Estamos? Muy bien. Y un poco la fisiopatología y mecanismos, ¿no? Para la obstrucción bronquial y persecución del moco a través de todas estas células que intervienen, entre ellas el macrófago, los eosinófilos, etc. Vuelvo a repetir los cambios estructurales: broncoobstrucción, que va a provocar tosina, inflamación, infiltración de la mucosa, descamación de las células epiteliales y engrosamiento de la membrana basal. Y va a provocar hiperreactividad bronquial por descamación y infección del epitelio. Muy bien, ¿qué dije en la definición? ¿Alguien me puede repetir? Es una enfermedad crónica. ¿Qué más? ¿De quién? Bronquial. ¿Qué más? ¿Reversible o no reversible? Reversible. Con o sin tratamiento. Pero sucede que una vez que encuentras un asmático, le das sus inhaladores, ni siquiera ustedes que son futuros médicos públicos, entonces lo dejan. Y se va a ir produciendo este daño que ustedes pueden ver acá en las células epiteliales. Luego se va a ver engrosamiento y colágeno depósito. O sea, es reversible cuando cumples con el tratamiento. Pero si tiene crisis, todos los días anda tosiendo, nunca hay control, va a suceder que hay un remodelamiento. ¿Sí? Y ahí no hay vuelta a quedar. Hay depósito de colágeno, hay hipertrofia y son los futuros EPOC de los adultos. ¿Estamos de acuerdo? Pues ahí, acá ya no hay vuelta a quedar, ya no va a ser reversible. ¿Cómo va el diagnóstico? Con los antecedentes familiares que hemos hablado, personales de atopía, rinitis alérgica, cuadros episodios de disnea sibilantes, disnea post-ejercicio o episodios bronquiales con o sin sibilancias desencadenado por infecciones virales. ¿Cuál es la sintomatología? Tos nocturna, ¿no es cierto? Pero me gusta más la presión del pecho, me parece que es esa. Estos son los 4 signos cardinales que es tema de examen en cualquier enano, serón o residencia. ¿Pueden leerlos? Quiero ver. Sibilancia, tos,
los siguientes alumnos que me toque, si no me responden todas estas preguntas, vamos a trabajar, ¿no? Por si acaso. No sé tampoco si estén acá o no, pero tienen que responder porque ya se les dio la clase. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Por qué estás abrazando conmigo? ¿Ves que se agarra la mano, por favor? ¿Cómo hago el diagnóstico? Hemos dicho los antecedentes, los síntomas que hemos hablado, el examen principal, la espirometría, la radiografía de tórax. Y voy a pedir memorama para ver la eosinofilia, no para ver si hay leucocitos ni nada de eso. Acá nada tiene que ver eso. ¿Estamos? Porque le duele la uña, ¿qué vas a pedir? Hemograma. Se cortó el cabello, ¿qué vas a pedir? Hemograma. Se le salió el ojo, ¿qué vas a pedir? Hemograma. No, estamos. Tienen que ir pensando. A mí me gusta que piensen qué van a pedir. Muy bien, y elige, pero es algo inespecífico, porque se aumenta también por otras razones. ¿Estamos? Muy bien, les puedo tomar, y esto para los que vienen a la práctica conmigo, ¿cuáles son las características de un hipomasa? Empezamos, ahí viene a leer para que no se me acabe la voz. Empecemos. Todos pues todos. Consideración de costillas, espacios psicosensoriales, hiperclaridad de campo, Hiperclaridad de descenso diafragmático. Hiperlúcidos. En el diafragma hay tres. Hay descenso, aplanamiento e inversión, que puede estar al revés. ¿Está bien? Aumenta la trama bronquial, aumenta el volumen tanto longitudinal como Infiltración AT. pulmonar. ¿Qué más tenemos? Sombras intersticiales centrales. Ya hemos dicho esto por el atelectasis y es complicación. Silueta cardíaca estrecha o en gota, herniación pulmonar se refiere a esto. El pulmón se sale entre las dos costillas. Aumento del espacio retroesternal que voy a ver en la lateral. Hay una clasificación de acuerdo a la severidad, que yo voy a clasificar los síntomas diurnos, nocturnos y la función pulmonar. Y este se va a clasificar intermitente, resistente leve, moderado y severo. Y ahí tienen, para ver cómo vamos calificando. Eso es de acuerdo a la severidad. Y este es lo último que está en base al control. Está controlado mi paciente, está controlado parcialmente, y acá no controlado cuando especialmente va a entrar a hospitalizarse. Síntomas diurnos, limitación de la actividad, síntomas nocturnos, necesidad de medicamento de rescate, que es el beta-2 o el salbutamol. Función pulmonar, que podemos considerar en parcialmente controlado menos de 80, y allí va a estar peor. ¿Estamos de acuerdo? Y las exacerbaciones. Acá tienen un diagnóstico diferencial, por favor, lo van a leer. Voy a avanzar. Y el tratamiento. El tratamiento se basa en 4 pilares: educación, control ambiental, evaluación objetiva de la función pulmonar y el tratamiento farmacológico. Muchas veces les digo, estamos en consultorio, ¿qué vas a dar? Salbutamol. El salbutamol, si ustedes solo dan drogas y estos son pues drogaditos, ¿o no? ¿Sí o no? Primero tienen que dar las indicaciones. Por ejemplo, si hay un papá fumador, que no fume. Si hay un gato que duerme con el gato, fríelo a tu gato, así le digo yo a los papás. No queda más. Y hay personas que duermen con el gato. Una vez, cuando yo inicié en el honorio de grado, dijo que tenías que ver perros, y este bote de esfera hasta acá, allá, es como un hijo. Viene la segunda vez que no había mejorado. ¿Y qué he hecho con el perro? Ah, no, yo no lo toco al perro. No quiero más que a un hijo, delante del hijo. A ver. ¿Qué dirían ustedes? ¿Salen corriendo o no? Así es, o sea, así es. Por eso es que esto necesita mucha educación, mucha. ¿Ok? Bueno, esto vamos a ir pasando, que es la educación. Antes había un club de asma. El control ambiental, miren acá. Miren el niño, como el gato, todo el cigarro. ¿Estamos? Objetivos del tratamiento: prevenir los síntomas crónicos molestos, mantener la función pulmonar normal, mantener una actividad normal, evitar las visitas a urgencias. Y esto es, ¿por qué? Porque el paciente usa su salbutamol, ¿cuál? ¿Una semana? 2 semanas y lo deja, se aburre, le da flojera. Peor a la mamá, si va al colegio, mi hijo sale 5 de la tarde, ¿qué voy a dar? Estamos, pero hay que explicar, hay que decir. Entonces, dejan de lado el tratamiento, ¿no es cierto? Y cumplir con las expectativas del paciente. Por ejemplo, se pone a llorar un paciente en mi consultorio. ¿Por qué? Porque es futbolista, porque le gusta, no sé, el vóley, de repente el básquet. Le digo, sí vas a hacer deporte, pero cuando estés bien. ¿Sí? ¿Alguien se acuerda quién es Fer? El nadador de las anteriores Olimpiadas que ganamos 800 medallas, ¿sí? Esa es más. Y antes de su prueba, se echa, termina la prueba, ¿o no? Si no, no hubiera ganado medallas, ¿sí o no? Hay
deportistas que me van a reemplazar para jugar algo en el colegio médico después, cuando sean titulados? Ahí no. Sí, sí. ¿O solo doblan el codo? Muy bien, tratamiento farmacológico entonces. Aquí tienen broncodilatadores, ¿no es cierto? Beta-2 adrenérgicos, agonistas como el salbutamol y la terbutalina, pero no tenemos en Perú la terbutalina. Anticolinérgicos, metilxantinas, antiinflamatorios, aquí están los antileucotrienos, que la verdad que yo no lo uso mucho, ya no se está usando, ya está quedando, y los corticoides tópicos que está en boca. ¿Está bien? Bueno, lo mismo solo para recordarles los beta-2 de acción corta, ¿no es cierto? Beta-2 de acción prolongada, salmeterol, formoterol, anticolinérgicos como el bromuro, lipatropio y los corticoides inhalas, que tienen acá la budesonida, fluticasona, puede ser la beclometasona, corticoides orales, prednisona, prednisolona, metilprednisolona, antileucotrienos, el montelukast, que quizás alguno lo conoce. Entonces, el diagnóstico del asma es móvil. ¿Por qué? Porque va a estar en crisis. Feliz a tu paciente, a tu amiga, está durmiendo. Ya, paradita, paradita. Me asusté, pensé que estoy a naranja. Decíamos que el tratamiento para asma es móvil. Conforme voy diagnosticando, si está peor el paciente, voy a dar más cosas. Si ya va mejorando, voy retrocediendo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí me entienden esto? Voy a poner más cosas. Pero sí, lo que tienen que entender es que antes se daba el salbutamol solo y ahora ya no. Eso es lo que ha cambiado. Doy salbutamol con un corticoide de dosis bajas. Así voy a empezar. Voy a ir avanzando. Antes se decía, sube la dosis de corticoide antes que des LABA. ¿Qué quiere decir? Beta-2 y acción prolongada. Ahora no. Si no me sale con dosis, bueno, sí puedo aumentar todavía dosis medias, no dosis altas, porque ya tengo que pasar a corticosteroides con beta-2 y acción prolongada, que es el que va a controlar. Y siempre acompañada del salbutamol. ¿Ok? Aquí, ahí tienen lo mismo, un poco lo mismo. Aquí este es de Gina de 6 a 11 años. ¿Está bien? Miren, acá abajo está beta-2, que va a acompañar de todos los pasos. Dosis bajas, y aquí LABA. Aquí es donde se puede aumentar. Estamos. Hasta que terminar, que si no sale con todo eso vas a dar incluso diario corticoides y vas avanzando poco a poco. Esto es las dosis de los glucocorticoides para que vean. A veces uno tiene miedo de avanzar, ¿no? Por ejemplo, no sé, a ver, la budesonida puedo darle 200 a 400 y eso va a ser dosis media, ¿sí? 1000 alta, ¿sí? Para tener, porque los mitos, por ejemplo, es que cuando usan corticoides, a ver, ¿quién es más bajita de la promoción? Él, ¿sí? ¿Qué deporte haces? ¿Qué haces? ¿Ole? Ah, qué bueno. Yo trabajo aquí desde los 6 años. Bueno, entonces, decíamos, ¿por qué? Porque las mamás piensan, son mitos, que por darle el inhalador se quedó aquí. Y su esposo es más bajito que ella. Pues, ¿de dónde? Del vecino. ¿Sí o no? Hablamos un poquito de crisis somática para terminar. ¿Qué es la crisis somática? Es un episodio agudo o subagudo de empeoramiento progresivo de dificultad respiratoria, tos y sibilancias y opresión torácica. ¿Cuáles son los desencadenantes de crisis asmática? Tema de examen, abandono del medicamento, errores de administración, porque a veces hacen la inhalación sin destapar el inhalador. ¿Qué va a salir? Infecciones del árbol bronquial, exposición consciente o no a alergenos. Por ejemplo, la enamorada es asmática, le trae flores rosas y se lo pone en el rostro. Mañana está con crisis, ¿sí o no? Por el polen de las flores.
fármacos conocidos, ¿no es cierto? Aspirina, beta-bloqueadores. Aquí tenemos los desencadenantes de crisis asmática, que es totalmente, bueno, algunas cosas coinciden, pero también es diferente a lo que es desencadenantes de asma. Esto es de crisis. A la cabeza tenemos las infecciones virales, olores fuertes, cambio brusco de temperatura. Estos olores fuertes, por ejemplo, es a la gasolina, a la cera que ponen en el piso, a los ambientadores. Va a venir mi novio y toda la casa le echo ese spray. ¿Cómo está? Mañana tienes crisis. Estamos. Esfuerzo, ejercicio, estrés, nerviosismo, alteraciones de la digestión y el reflujo. Entonces, la fisiopatología, vamos a ver en qué hay este espasmo del músculo bronquial, escaso componente inflamatorio primero, y es reversible con los fármacos. Conforme va avanzando, va a haber primero hipoxemia e hipocamia, y después va a haber la hipercamia con acidosis respiratoria. ¿Vamos? Muy bien, una fisiopatología. La clasificación de la crisis asmática es totalmente diferente del asma. De la crisis asmática tenemos leve, moderada y severa. Tenemos esta que está todavía en boga, que pueden ver y vemos al paciente si tiene disnea, estertores, lenguaje, pie, sensorio y todo lo más. Van a ir viendo cómo se caracteriza. Y acá en esta columna es el asma fatal, es decir, que está en riesgo de muerte. Ese paciente solo sí o sí tiene que ser manejado en UCI. Y tenemos el PRAM, ¿no? El famoso PRAM, que va a calificar la retracción supraesternal, uso de músculos escalenos, sibilantes, entrada de aire y la saturación. Y acá tiene leve, ¿de cuánto? Moderada, 5, severa, muy bien. Es totalmente el tratamiento. Otro que tiene el PIS, que se llama, o Pulmonary Index Score, ¿no es cierto? En que acá tiene, me parece que es la saturación. Eso es lo que ayuda. ¿Qué voy a tomar? Una de todas para ver las complicaciones. ¿Cuáles son las complicaciones principales? Un neumotórax, un neumomediastino, una delictación, ¿sí? El haga para ver si ya entró o no en insuficiencia respiratoria. Un hemograma para ver si se contaminó, se contagió o estoy terminando en una neumonía. ¿Ya? BSG, PCR para eso. Entonces, ya les había mostrado la placa de un niño con asma, ¿sí? Y miren, de crisis asmática, este ya es de un niño adolescente. ¿Está peor que la otra? ¿Sí o no? Está peor, ¿no es cierto? Tiene más atrapamiento aéreo, tórax en campana. Miren la retación del aire retroesternal, ¿ok? Y un corazón en gota aplastado ahí. Muy bien, simplemente para ver la diferencia entre una inhalación y nebulización. Y el tratamiento de primera línea, ¿cuál es? Oxigenoterapia, beta-2 agonistas, ¿no es cierto? Nebulizados, corticoterapia. Colinérgicos, anticolinérgicos, nebulizados o inhalados, teofilina y sulfato de magnesio, que ahora lo usamos. Sulfato de magnesio teóricamente deberíamos usarlo en UCI o en intermedios. ¿Estamos? Y finalmente la ventilación asistida. Bueno, objetivos del tratamiento: reversión, alivio de los síntomas, corrección, normalización. Escala de urgencia, ahí tienen. Y pueden ir leyendo el tratamiento, ¿no es cierto? Con PIS leve, moderado y severo. Y este es lo que me gusta a mí decirles y recalcarles. Por ejemplo, en leve voy a usar, antes usaba solamente 2, acá ustedes pueden ver 2 a 4 pulsaciones en cámara o nebulizado por 3 tandas, ¿no es cierto? Cada 20 minutos, ahí tienen la dosis. Valorar si le das corticoides orales y reevaluar en 15 a 20 minutos. Si está mejor, a la casa. Crisis moderada, beta-2 de 6 a 8 pulsaciones en cámara, o sea, inhalado o nebulizado cada 20 minutos hasta 3 tandas. ¿Sí? Inhalado o nebulizado. Cada 20 minutos 3 tandas. Valorar el boromor y el patropio si lo das inhalado o nebulizado. No lo tenemos acá para nebulizar. ¿Ok? Una tanda igual de 20 minutos. Corticoides orales. Si no sale, ¿no? El oxígeno, ver que no sea muy bajo, más allá de más bajo de 92 tiene que hospitalizarse. Responde a su casa. No responde, ya estás en una crisis grave. El oxígeno, para ver que hay una saturación mayor de 92, beta-2 agonistas, ya tú puedes dar hasta 10 pulsaciones por inhalado o beta-2 agonista nebulizado. Cada 20 minutos 3 tandas, el hormón hepatopio y acá corticoides orales, porque van a encontrar en literatura que es igual dar corticoides orales o endovenos, pero la verdad, si estás acá no te la vas a jugar y vas a dar corticoides sistémicos. ¿Estamos? Un poco de lo mismo. Y acá tienen un caso clínico. Esta es una niña de 14 años cuya mamá era técnica y hacía ver con su
O sea, como el médico del centro de salud hacía ver cada vez que estaba mal. Y cada vez que estaba mal, no sé si por ahí lo dicen antecedentes, recibía tratamiento con penicilina, dexametasona 3 días y como que quedaba con tos un buen tiempo y mejoraba. ¿Ya? Entonces, al examen físico tengo con 98 de cardíaca, 26 respiratoria, no está tan agitada, pero la saturación está baja. Estaba un poco deshidratada, con orofaringe congestiva, el tórax, viajes 3 paquetes, el murmullo pasa disminuido y roncantes y sibilantes en ambos campos. El primer AGA lo tengo en 205. Esta es la placa. A ver, de la última fila. El doctor que está entre las dos nenas. Doctor, dígame lo que puedas describir de la placa. Lo que te llame la atención. ¿Está parecida a la placa que yo les he presentado de crisis asmática? ¿Sí o no? No. Yo diría que sí. Pero ese está más grave. Lo que veas, dime, arriba en los ápices, ¿qué ves? Muy bien, atrapamiento aéreo. Los pulmones, la niña de al lado, ¿qué líneas de los pulmones? ¿Están opacos o radiolúcidos? Radiolúcidos. Está aumentada la hiperclaridad. ¿Qué más? Las costillas, ¿cómo están? Horizontales. El aumento del espacio intercostal. La niña de al lado, tú. ¿Qué te parece las bases? ¿Está igual que arriba? No está mal tomada, por si acaso. Pero esto pareciera que fuera de otra persona y esta de abajo otra persona, ¿verdad? ¿Qué más ves? Lo que te llama la atención. Silvia, ¿qué nos dices? Es mi residente de segundo ya. ¿Qué más ves en la base? Ya, diafragmas aplanados. Pero aquí, se llama gran refuerzo de la trama broncovascular bilateral. O sea, vemos los bronquios completos. ¿Alguien ve algo más? Muy bien, el corazón en gota. Muy bien. Para la doctora que está haciendo residencia de neumología pediátrica, ¿qué más ves, Flor? Tapones mucosos. Hay tapones mucosos, muy bien. ¿Alguien ve esto? Esta línea, negrita, y esta línea, ¿qué es esto? ¿Qué se llama? Neumomediastino. ¿Ves? Se nos pasa, se nos puede pasar a nosotros, no hay problema. Pero ustedes tienen que revisar justo las complicaciones. Hay un neumomediastino, miren esta línea cómo sale. Y miren acá está el aire. ¿Qué se llama esto? No sé de dónde. Acá, miren. El aire está saliendo por ahí. ¿Qué se llama? ¿Qué se llama esto? Cuando encuentro aire bajo la piel. Enfisema subcutáneo. Y esta niña tenía. Esta es una siguiente placa. No hay mucha diferencia. Y acá había un poquito de